Cuando usted estaba en el año pasado, antes es que está en eso, ¿cuál es tu selección? Tenía un año pasado. A ti te deberían enseñar lo que es pendiente, la fórmula para aprender. Todo en la vida es un problema de interpretación. ¿Entendieron el tema? Interpretación. ¿Por qué? Porque esta es la razón de cambio promedio de la altura con respecto al avance horizontal, que usted anotaba así. Razón de cambio promedio de la altura respecto al avance horizontal. ¿Sí? Ahora, cuando usted pasa aquí, entra a mi clase en el segundo semestre del primer año, yo le enseño que esta razón de cambio promedio es una razón de cambio instantánea cuando delta x tiende a 0. Y eso es lo que se conoce como la pendiente de la recta tangente o su primera derivada. La notación de esto es de I a D. En el físico usted ve como velocidad. Y usted sabe que tiene velocidad angular, velocidad lineal, velocidad según una dirección. ¿Cierto? Todo tipo de velocidad. Si tuviera un péndulo, tiene velocidad horizontal. ¿Qué otro tipo de velocidad tiene? Si tiene un péndulo. Tiene una velocidad de avance vertical cuando va así, como hacia arriba. Sí, soy. Ahora, esta velocidad que es la razón de cambio instantánea es un cociente. La variación de la altura respecto al avance horizontal. De todo lo que yo he explicado de derivadas es una razón de cambio. Optimización es una razón de cambio. Todo es una razón de cambio. La vida es una razón de cambio. Dios existe. Es una razón de cambio. Según lo que está escrito en la pizarra, Ya. la pendiente de la recta tangente se ve como límite, cuando delta x tiende a 0. ¿Es igual también a una razón de cambio? No, por supuesto. Esto también es una razón de cambio. Eso también es una razón de cambio. Ahora, ¿qué representa? No tengo idea, pero tengo un cociente, estoy comparando dos cantidades y están cambiando. Pasaron de 3 a 4 y de 1 a 5. Razón de cambio. A veces uno se pregunta qué es esto de la razón de cambio y se da vuelta. Es un cociente entre dos cantidades que van variando de manera conjunta. De manera conjunta, la pendiente. Si usted lo quiere ver funcionalmente, y liga igual acá por X. Ahí tiene lo que ustedes denominan habitualmente función lineal, donde la pendiente es Y sobre X, que es la constante de proporción. ¿Qué más te puedo explicar? El ejercicio restante interpreta lo que yo te estoy diciendo según sus propias convicciones y interpretación. Ahora vamos a ver cómo se podría resolver un problema
de esa naturaleza. Pero ya un problema, generalmente los problemas de cuando le llaman de variables relacionadas, mal llamado razón de cambio, digo, porque todo es razón de cambio, por eso mejor dicho variables relacionadas. ¿Cómo podríamos resolverlo? Y aquí aparece una descripción de 5 puntos, que son los mismos puntos que tú tomas un libro de física y dices cómo resolver y plantear un problema de física, un problema de álgebra, donde aparezca cómo plantear y resolver sistemas de ecuaciones, son todos los mismos pasos. ¿Ya? Eso es heurístico, dibuja tu diagrama, coloca las variables, define bien tus variables, ve si hay algo que las relaciona. Ahí está, del 1 al 100. Si los quieres anotar, te los dejo. Si no, en cualquier libro de física, al momento de plantear un problema, aparecen descritos. Cualquiera. Te lo he repetido también el primer día de clase. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de llevar esto a la práctica, esto que usted sabe, ¿ya? Vamos a tratar de colocar en la práctica. ¿Qué dice? Se suelta un pequeño globo. No muy grande, porque tiene que ser pequeño. Repito. Se suelta un pequeño globo. No muy grande, porque es pequeño. Pero está a nivel del suelo. Aquí hay un observador. Y aquí en el punto B soltamos globitos. Verticalmente. Y cuando la altura es igual a 150 pies, un pie, 2 pies, 3 pies, 4 pies, 150 pies. También dice que son 150 pies alejados del observador. Ah, Y a 50 de altura. Le borramos el 1 entonces y le ponemos 150 pies ahí. ¿Usted ha probado medir distancias con otras dimensiones distintas del metro? ¿Sí? ¿Lo ha intentado? Por ejemplo, que todas sus distancias ahora fueran la distancia de este lápiz. O sea, ya no fueran 150 pies, sino que fueran 200 lápices. En física experimental medimos con... Bueno, evidentemente ahora me preguntan por la velocidad en ese punto. Obviamente no fue preciso mi disparo. La velocidad en ese punto de distancia del observador al globo. La velocidad de ascenso de mi globo es de 8 pies por segundo. 8 pies. Listo. Tengo que el globo parte aquí, lo suelto, pum, empieza a subir. Empieza a variar la distancia del observador en cada punto en la que va el globo. Y en ese punto, le saco una foto. Veo a la velocidad a la que iba el globo, 8 pies por segundo, a 50 pies de altura, a una distancia de 100. ¿Cuál sería la velocidad de distancia del observador respecto al globo? Entonces, observa bien, como es vertical, ahí hay una distancia, entonces hay un ángulo recto, a esto le vamos a llamar X y a eso le vamos a llamar D. ¿Qué ecuación me permite relacionar esas tres cositas que están ahí? Pitágoras. No sé. Tampoco sé. ¿Qué ecuación me permite relacionar eso que está ahí? ¿Ah? La suma de los términos por el modelo. Eso sí. Pero eso no es Pitágoras.
qué es eso? ¿Qué eso es Pitágoras? ¿Qué diría usted, Pitágoras? No, pues no es Pitágoras. ¿Es Pitágoras eso? ¿Por qué dice que no? Porque le dije que no a él. Es Pitágoras, ¿no? O sea, ¿Es una fórmula de las que plantea aquí? No. ¿Es Pitágoras o no es Pitágoras? Señor de la Sierra Madre. ¿Está muy seguro que sí? Verían su vida. ¿Sí? ¿Seguro? A los sicarios sicarios mexicanos. ¿Sí? ¿Sí? Pásame su mano. ¿Está seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Está seguro? No, pues señor, eso no es Pitágoras. Cuando usted dice, eso es, está diciendo que el ser es la persona que está ahí. Eso no es Pitágoras, eso es el teorema de Pitágoras. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente, ¿cómo va a ser lo mismo? Por eso nadie se entiende nada, porque la gente le dice, pero es que yo te dije. Pero lo que tú dijiste no era lo que tenías que decir. ¿Se da cuenta de la diferencia? Eso no es Pitágoras, eso es el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras vamos a poder determinar D, pero en el momento. Significa x al cuadrado 150 al cuadrado más y al cuadrado igual d al cuadrado. 15 al cuadrado son 225 por 100, son 22.500, más 50 al cuadrado, 25 por 100, 2.500, igual d cuadrado. 22.500 son 25.000. Y esto es 5 por 10, raíz cuadrada de 10. 50 raíz cuadrada de 10. Estamos todos de acuerdo con eso. Si no usa la calculadora y vaya a llegar a ese resultado. Ahora, no tengo más relaciones, ponga aquí atención, no tengo más relaciones que vinculen esas tres cantidades de manera tan precisa como el teorema del señor Pitágoras. Por lo tanto, como estas tres relaciones son suficientes, lo que voy a hacer es derivar respecto del tiempo cada una de estas variables tengo dos variables que están cambiando con respecto del tiempo y las dos variables son implícitas en este ejercicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer la derivada como usted la conoce, 2x, pero como x depende del tiempo, derivamos con respecto al tiempo. Si usted quiere, dentro de la x hay una función que depende del tiempo, es x f de t. Eso es la derivada de x por df de t. Bien. Más y, 2y por la derivada de y con respecto al tiempo. Igual a la distancia, pero la distancia es fija, por lo tanto su derivada es constante. Ah, no. Y esta es fija. Porque esto no se va moviendo, el observador no se mueve de ahí. Ese punto B no se mueve de ahí. Por lo tanto, esa distancia es constante, no varía respecto del tiempo. Por lo tanto, la derivada de la constante es. ¿Está seguro de eso? Entonces,
pasa la B dividiendo por DI. Bien, conocemos I, conocemos D, conocemos DI a DT, calculamos. I vale 50, D vale 50 raíz cuadrada de 10 por DI a DT 8. Raíz cuadrada de 10 sobre 10, 2, 5, 4. Si estos 4 quintos, raíz cuadrada de 10. Ahí. Lo más importante ahora, junto con eso, es la conclusión. La variación del observador respecto del globo, no respecto a la variación de la distancia del observador, la variación de la distancia del observador con respecto al globo es 4 quintos raíz cuadrada de 10 pies por segundo. ¿Bien? Tiene que cuidar la unidad dimensional. Pies por segundo. Ya, ahí está. Pregunta, duda, consulta. Preguntas, dudas, consultas. Preguntas. Está mal. Esta fue una pucha. Ahora en realidad es más complejo que eso, pero eso sirve para salvar la diferencia. Porque aquí usted tiene una ecuación en dos variables y lo que tendríamos que hacer es derivar implícitamente algo así como la derivada total. Eso es más complicado explicarlo así como derivada total. Es más complicado.
¿Qué onda? D cuadrado es menos x cuadrado ¿qué estás haciendo? Me han anquilosado mentalmente, pero estaba bien. Ahí te iba a dar algo parecido, porque te iba a era d cuadrado menos x cuadrado, es decir, ese 50 por raíz cuadrada de d cuadrado 50 iba a dar 50, claro, porque d cuadrado menos eso iba a dar eso 50 sobre aquí abajo te quedaba d y aquí era d de eso que está ahí, eso que he hecho ahí es exactamente lo mismo lo que está ahí, pero me di la vuelta más larga, porque primero escribí y en función de x, derivé y en función de x, después apliqué un concepto que es chamullo, pero es pseudo chamullo. Lo puedes ver como una diferencial o lo puedes ver como una ecuación diferencial de variables separables, da lo mismo. El dx, la razón del denominador pasa multiplicando al numerador. Y luego divido todo por el diferencial del tiempo y he llegado a la misma respuesta. Este es el 50, este es el 50 por raíz cuadrada de 10 y este de aquí es el 8 pies por segundo. Y sé que no tienes palabras, pero bueno, no te preocupes, no verbalices lo que todavía no surge en tu cerebro. No es problema. Medítalo con calma. Bueno, preguntas, dudas, consultas. Esto lo hice porque en realidad esto es como enseñarte a pasar un golco. Pero es enseñarte a pasar un gol para facilitarte el trabajo. Lo correcto debería ser más o menos así, pero no siempre es posible. Entonces, como no siempre es posible escribir y en función de, lo que uno hace es derivar implícitamente. Y eso es lo que hago acá, derivo implícitamente. Con respecto al... ¿Por qué usamos como esto de x partido de t, de y partido de t, de d? Porque es una derivación implícita, porque en realidad aquí se forma una función. Esto que está aquí, uno lo puede considerar como una función de dos variables. Y donde cada una de estas variables es una función de tiempo. Entonces, por eso yo te escribí aquí, cuando tú tienes, no sé, x por y al cuadrado, ¿cómo tú derivabas eso implícitamente? Bueno, implícitamente era la derivada de x por y al cuadrado sin derivar, más x sin derivar por la derivada de eso. Y eso es 2y por y prima, ¿no?
Pero ahí estaba derivando implícitamente solamente y. Pero la función era de una variable. Pero implícitamente. Aquí tenemos implícitamente dos variables. ¿Podemos escribir una en función de la otra? Sí, sí podemos. Pero, para hacerlo tendrías que siempre ser capaz de escribir, en este caso, despejar una y hacerlo como tú sabes. Y de aquí proceder con respecto a X y después hacer el acomodo. ¿Existe otra alternativa? Piensa que el número digo cambia y el cambio de X, porque el espectador nunca sabe la misma realidad. Entonces, aquí está el efecto, aquí está el logo. El logo va subiendo y a medida que va subiendo va haciendo así la distancia. En este caso, puede ser y después pero esta distancia nunca cambia. Y la razón de cambio es precisamente si estáis derivando de la función del tiempo No voy a seguir con esto. Es que pasa que esto es para mí. Lo que pasa es que te estoy sacando del objetivo. Y el objetivo es que tú aprendas a resolver. No sigamos. Pero, ¿por qué se escribe así? ¿Qué cosa? ¿Por qué se escribe de ahí partido de T o de Porque son funciones que dependen del tiempo. No, pero, por ejemplo, en la de ahí partido de Es una función que depende solamente de la variable X. Pero aquí cada una, tanto el avance horizontal como el avance vertical y el avance, son otras funciones. Tú puedes, no sé, X de T se puede modelar como T al cuadrado menos E por T. Y de T se puede modelar como otra función con respecto al tiempo, dos veces el tiempo dividido por el tiempo por Y, no sé. Con todas funciones que van dependiendo de todas, X y Y son funciones que dependen del tiempo. Por lo tanto, estoy aplicando una regla de la cadena sobre la función. Pero, ¿y la D de dónde sale? La D es la que sale del teorema de Pitágoras. No, pero la D es la minúscula. Es la forma de escribir las derivadas. Esa es la que quería contar, de por qué se usa. Porque son notaciones, pues de I a de X igual a de F a de X, eso igual a de, eso igual a Y'. Ya, eso Lo que pasa es que este tipo, es que esto hace evidente que tenía que enseñarte muchas cosas. Mira, esto es el cálculo de Leibniz, el cálculo básico de Newton, Leibniz. Así se hacía, así se enseñaba. Entonces, por ejemplo, de I a de X, cuando yo lo quiero expresar como derivada con respecto al tiempo, ahí estamos, entonces, desde mi perspectiva, cuando yo coloco Y' es más simple, porque tú sabes que es la derivada. Pero para entender cosas como esta, es más complicado entenderlas, porque aquí uno las ve como fracción, como lo que son, razones de cambio. Entonces, aquí estoy derivando Y con respecto a X, pero después derivo la variable con respecto al tiempo.
Y como una abstracción o división es como una razón, como algo junto a algo y por eso... Pero si es una razón de cambio, si así se llama. Sí, es que no entendía por qué, pero ahora sí. Ya. Muchas gracias, profe. En todo caso, yo lo tiro como para juego, para chacota, pero chicos, detrás de todo esto hay mucho, mucho más fundamento. Sí, pero sin embargo, yo tengo que ver la forma en que ahora tú puedas resolver estos problemas. Y la forma práctica es como yo te lo estoy enseñando. Pero hay mucho argumento detrás. Dime. ¿Por qué razón, o sea, por ejemplo, ya realizamos el teorema de Pitágoras, ¿por qué razón yo debería derivar? Porque, primero, no sé qué me estaban preguntando. La velocidad. La velocidad de cambio de el observador. Pero no de cambio, no de lo que se mueve el observador, sino Sí. que ¿Cómo crece cómo crece esta distancia. Pero tú ves que esa distancia, desde el punto de vista matemático, esa distancia debería ser menor que esa, debería ser menor que esa. O sea, la distancia va variando, pero va variando con respecto al tiempo. Si la distancia con respecto al tiempo va variando es una velocidad, y si una velocidad es una derivada, ¿o no? ¿O no? ¿Ves? No, no puedes con eso. Es como un vector. Pero ¿por qué me decís cosas si sabéis cómo me pongo? Es que también quiero entenderlo bien por eso. Resuelve ese ejercicio que está ahí mejor. Oye, ya todo esto, no se van a pasar, teníamos terrible más todo, pero ya no veo ya lo vi muy Ya. El área sería de hecho, ya la tengo. 6 por el por unidad. Voy a... Sí, por el permiso. Sí, sí, claro, porque si el volumen es 64 centímetros cuadrados, ¿cómo es 64? Decime por los cuadros. X por X por X. Entonces la altura básicamente Gracias.